Desde los primeros días de la humanidad, el cielo no solo era un lienzo de estrellas, sino un enigma que prometía gloria o destrucción. Los cometas y eclipses no eran meras coincidencias astronómicas, sino mensajes ocultos, quizás advertencias divinas. Para los antiguos egipcios, cada destello y sombra en el firmamento tenía un significado escalofriante. En medio de este misticismo se alza la enigmática figura de el Destructor, una presencia envuelta en misterio, reverencia y un temor que aún resuena como un eco desde las profundidades del tiempo. Los egipcios eran maestros de la observación astronómica. Sus templos estaban alineados con precisión a los movimientos celestiales, reflejando su profundo interés por los ciclos del universo. Pero en medio de su devoción por el orden cósmico, también reconocían la presencia de fuerzas caóticas y destructivas. El Destructor encarnaba esta dualidad, un símbolo de caos que podía romper el delicado equilibrio que mantenía su mundo. En sus textos, el Destructor no es descrito como una entidad simple, sino como un fenómeno de inmenso poder. Relatos de cielos oscurecidos, vientos abrasadores y cambios drásticos en la Tierra se atribuyen a su aparición. Se le representa como una fuerza que no solo afecta el entorno físico, sino que también trastorna el orden social y espiritual. Era visto como un desafío a la propia Maat, el principio de armonía y justicia que sostenía el cosmos. Pero, ¿qué pudo haber inspirado estas inquietantes narraciones? Algunos historiadores sugieren que el Destructor podría ser un eco de eventos reales, como el impacto de asteroides, la erupción de volcanes o el paso de cometas que alteraron la vida en la antigüedad. Estos eventos, observados con temor y asombro, habrían sido interpretados como manifestaciones de una fuerza divina que castigaba o advertía a la humanidad. La figura de el Destructor no solo habla del temor de los egipcios al caos, sino también de su respeto por la naturaleza cíclica del universo. En sus mitos, el caos no era un enemigo permanente, sino una etapa inevitable que precedía al renacimiento y al orden. Este concepto se refleja en su mitología, donde las fuerzas destructivas son superadas, pero nunca eliminadas, recordándonos que la destrucción y la creación son partes inseparables de la existencia. Uno de los documentos clave es el Papiro Ipuwer, que relata una serie de cataclismos sin precedentes. En sus líneas se narran cielos teñidos de rojo, ríos que dejan de fluir y una tierra sumida en el caos. ¿Era este un registro histórico o un mito cargado de simbolismo? El Papiro Ipuwer no es el único que menciona eventos de tal magnitud. En el Libro de los Muertos encontramos referencias a fuerzas destructivas que rompen el equilibrio del universo. Estas fuerzas eran consideradas inevitables, cíclicas y profundamente temidas. En la cosmovisión egipcia, la lucha entre el orden y el caos era un pilar fundamental que definía su percepción del universo. Este enfrentamiento se personificaba en el mito de Ra y Apophis, donde el dios solar debía enfrentarse cada noche a la serpiente cósmica que habitaba en las profundidades del Duat, el inframundo. Este enfrentamiento no solo aseguraba el renacimiento del sol cada amanecer, sino también la continuidad de la vida y el equilibrio cósmico. Apophis no era una simple criatura, sino una representación del caos absoluto, capaz de engullir el sol y sumir al mundo en oscuridad eterna. Los egipcios la imaginaban como una serpiente gigantesca, interminable y omnipresente, un ser que no podía ser destruido, solo contenido. En cada amanecer, la victoria de Ra era temporal, recordando que la amenaza del caos nunca desaparecía por completo, sino que acechaba constantemente. La inmensidad y el carácter cíclico de Apophis han llevado a muchos estudiosos a considerar que podría ser un eco simbólico del Destructor. Al igual que Apophis, el Destructor representa una fuerza imparable, cíclica y potencialmente devastadora. Este vínculo simbólico refuerza la idea de que los egipcios comprendían y temían fenómenos naturales que escapaban a su control, atribuyéndoles un carácter divino y destructivo. Además, los relatos de cielos enrojecidos, alteraciones climáticas y catástrofes naturales descritos en los textos egipcios podrían tener raíces en eventos astronómicos reales.
cometas, asteroides o incluso explosiones volcánicas podrían haber dejado impresiones duraderas en la memoria colectiva de las antiguas civilizaciones. Estas experiencias habrían sido interpretadas como manifestaciones tangibles de Apophis o del Destructor, reforzando su simbolismo en mitos y creencias. Al preguntarnos si estas historias son meras metáforas o reflejos de experiencias reales, surge un panorama fascinante. Los egipcios, con su agudo sentido de observación, podrían haber documentado eventos catastróficos que hoy reconocemos como desastres naturales. Pero su forma de entender el cosmos iba más allá de la ciencia moderna. Integraban lo físico, lo espiritual y lo simbólico, creando narrativas como la de Apophis y Ra para transmitir el eterno desafío entre el caos y el orden. En el templo de Dendera, uno de los sitios más enigmáticos del antiguo Egipto, se encuentra un zodiaco que desafía nuestra comprensión moderna de la astronomía antigua. Este mapa celeste, tallado en piedra, representa constelaciones y cuerpos celestes con una precisión asombrosa. Para los egipcios, estas observaciones no solo eran herramientas prácticas, sino una forma de conectar lo terrenal con lo divino. El zodíaco de Dendera ha sido interpretado como un calendario celestial avanzado que los sacerdotes utilizaban para rastrear movimientos planetarios y predecir fenómenos cósmicos. Este nivel de conocimiento sugiere que los egipcios no solo observaban los cielos, sino que buscaban patrones cíclicos que pudieran explicar eventos extraordinarios. ¿Podría este mapa haber incluido referencias al Destructor? Algunos teóricos creen que los egipcios podrían haber identificado un cuerpo celeste recurrente que se acercaba periódicamente a la Tierra, provocando desastres. Este destructor ha sido comparado con el hipotético planeta X, un objeto masivo cuya órbita elíptica lo llevaría a entrar en el sistema solar interno en ciclos regulares. Tal fenómeno habría tenido efectos devastadores en el clima y la geología terrestre. La idea de un cuerpo celeste recurrente encaja con las descripciones de los textos egipcios que mencionan cielos enrojecidos y eventos catastróficos. Si bien no hay evidencia concluyente de que los egipcios observaran directamente este destructor, el nivel de detalle en sus registros astronómicos sugiere que pudieron haber detectado indicios de su influencia. Su obsesión con el orden celestial refleja una comprensión profunda del impacto de estos fenómenos. El zodiaco de Dendera y las teorías sobre el destructor plantean preguntas fascinantes sobre la capacidad de las civilizaciones antiguas para anticipar eventos cósmicos. Aunque las interpretaciones modernas no siempre coinciden, queda claro que los egipcios percibían el cosmos como un sistema vivo, donde cada ciclo y movimiento tenía un significado. Si lograron descifrar el ciclo del destructor, quizás dejaron en este zodiaco una advertencia para futuras generaciones. El impacto de un asteroide ha sido considerado por muchos científicos como una posible explicación para los eventos descritos en los textos egipcios. Este tipo de fenómeno natural tendría un impacto global devastador, capaz de alterar la atmósfera y generar cambios climáticos que podrían durar décadas. En este contexto, los cielos enrojecidos y el caos descrito en los antiguos relatos encajarían perfectamente. Cuando un asteroide de gran tamaño colisiona con la Tierra, libera una cantidad inmensa de energía. Esto provoca una serie de efectos en cadena: incendios forestales masivos, tsunamis y la liberación de polvo y cenizas a la atmósfera. Estas partículas pueden bloquear la luz solar, sumiendo al planeta en un estado de enfriamiento global temporal, lo que explica la oscuridad mencionada en los textos. Los tsunamis, generados por el impacto de un asteroide en el océano, también podrían haber devastado las costas del Mediterráneo, afectando a Egipto. Estas olas gigantescas habrían arrasado aldeas y campos, sumiendo a la región en un caos total. Para los antiguos egipcios, un evento de esta magnitud habría sido interpretado como una intervención divina o una manifestación del temido destructor. Sin embargo, a pesar de las similitudes entre los fenómenos asociados a los impactos de asteroides y las narraciones egipcias, no hay pruebas definitivas de que el destructor sea un asteroide.
Su descripción en los textos es simbólica y mítica, dejando abierta la posibilidad de que también represente algo más abstracto, como el caos o la transición entre eras. La verdadera naturaleza de El Destructor sigue siendo un enigma, alimentando tanto el interés científico como el misticismo. Tal vez nunca lleguemos a saber si se trataba de un fenómeno natural o un símbolo mitológico, pero lo que está claro es que su legado ha dejado una profunda huella en nuestra percepción del peligro cósmico y la fragilidad de la humanidad frente a las fuerzas del universo. Otro elemento fascinante es cómo estas historias trascendieron fronteras culturales. En Mesopotamia encontramos menciones a Nibiru, un cuerpo celeste asociado con la destrucción. Estas similitudes plantean la posibilidad de un fenómeno global compartido por antiguas civilizaciones. La mitología egipcia no solo hablaba de destrucción, sino también de renovación. Cada vez que el caos se apoderaba del cosmos, el orden renacía de sus cenizas. Este ciclo eterno estaba profundamente arraigado en su visión del universo y de El Destructor. El temor al caos llevó a los sacerdotes egipcios a desarrollar un conocimiento astronómico impresionante. No solo miraban al cielo con devoción, sino con un propósito: prevenir y entender los eventos que podían amenazar su mundo. Pero, ¿lograron anticipar el regreso del Destructor? Libro de las Puertas es uno de los textos más fascinantes de la mitología egipcia, lleno de simbolismos que reflejan su visión del universo. En este texto funerario se describen diversas etapas por las que el alma debe pasar en su viaje hacia la vida eterna. Entre estas etapas aparecen guardianes que representan fuerzas protectoras, encargados de mantener a raya al caos que amenaza con desequilibrar el cosmos. Estos guardianes son descritos como seres poderosos que custodian portales entre mundos. Su papel no es solo físico, sino también espiritual, pues simbolizan la resistencia del orden frente a la anarquía. Cada puerta que el alma atraviesa está protegida por deidades o criaturas que representan el equilibrio cósmico. Este sistema jerárquico refuerza la idea de que el universo debe mantenerse bajo estricta vigilancia para prevenir el colapso. La lucha contra el caos, personificada en estos guardianes, no es diferente de la batalla diaria que los egipcios creían que el dios Ra libraba contra Apophis. Mientras Ra aseguraba el renacimiento del sol cada día, estos guardianes protegían los caminos espirituales y los límites del cosmos. Ambos conceptos están profundamente entrelazados, mostrando que la lucha contra el caos era un esfuerzo colectivo de deidades y fuerzas cósmicas. Desde una perspectiva práctica, el Libro de las Puertas también refleja el papel crucial de los sacerdotes egipcios en mantener el equilibrio. Estos sacerdotes no solo oficiaban ceremonias religiosas, sino que también eran astrónomos, matemáticos y guardianes del conocimiento. A través de sus rituales y estudios, buscaban prevenir desequilibrios cósmicos que pudieran manifestarse como desastres naturales o sociales. El Libro de las Puertas no solo es un relato de la travesía del alma, sino un recordatorio de la constante vigilancia que el orden cósmico requiere. Los guardianes no solo defendían el inframundo, sino también la continuidad del equilibrio universal. Este texto nos muestra cómo los egipcios concebían el cosmos como un sistema vivo, donde cada elemento, desde los dioses hasta los humanos, tenía un papel vital en la lucha eterna contra el caos. La figura del Destructor no era vista solo como una amenaza, sino como un recordatorio de la fragilidad humana frente al cosmos. En sus ciclos de aparición, los egipcios encontraban lecciones sobre la humildad, la preparación y la resiliencia. La simbología del Destructor se extiende más allá de los textos egipcios. Muchas culturas antiguas compartieron relatos sobre grandes cataclismos. Desde el diluvio universal hasta la caída de civilizaciones, el eco de El Destructor parece resonar en todas partes. Hoy en día, la humanidad ha llevado su observación del cielo a niveles inimaginables para los antiguos egipcios. Telescopios terrestres y espaciales como el Hubble y el James Webb permiten explorar el cosmos con un detalle impresionante.
Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, el miedo a los cuerpos celestes destructivos sigue presente, reflejando nuestra conexión con los temores ancestrales plasmados en los textos egipcios. La vigilancia constante del espacio se ha vuelto una prioridad global. Programas como la NASA y la ESA monitorean miles de objetos cercanos a la Tierra, conocidos como NEOs, Near Earth Objects, para identificar aquellos que podrían representar una amenaza. Aunque la probabilidad de impacto es baja, el riesgo de un evento catastrófico es suficiente para justificar estos esfuerzos. Entre los NEOs identificados, algunos han causado preocupación en la comunidad científica. Asteroides como Apophis, que pasará cerca de la Tierra en 2029, evocan paralelismos inquietantes con el mito egipcio del caos. Aunque se descarta un impacto en este caso, su paso cercano sirve como un recordatorio de lo vulnerable que sigue siendo nuestro planeta frente a las fuerzas del cosmos. La posibilidad de que un asteroide desconocido emerja de las profundidades del sistema solar sin previo aviso alimenta el misterio del destructor. ¿Podría este cuerpo hipotético seguir una órbita elíptica similar al hipotético planeta X, regresando periódicamente para alterar el orden de nuestro mundo? Aunque estas teorías no están confirmadas, la historia de la Tierra muestra que los impactos catastróficos son una realidad geológica. El miedo al destructor en los antiguos egipcios y nuestra búsqueda moderna de asteroides peligrosos tienen algo en común: la lucha por entender y, si es posible, controlar las fuerzas que amenazan nuestra existencia. En este sentido, los telescopios avanzados y las misiones espaciales son nuestras herramientas modernas en una batalla cósmica que comenzó hace milenios, cuando las primeras civilizaciones levantaron los ojos hacia el cielo, buscando respuestas y encontrando tanto maravilla como temor. El impacto que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años nos recuerda lo vulnerable que es nuestro planeta. Aunque los egipcios no tenían conocimiento de este evento, su temor a los cielos refleja una comprensión intuitiva del peligro que representan. El legado de El Destructor no es solo una advertencia, sino una invitación a la acción. Los egipcios, con sus mitos y observaciones, nos enseñaron la importancia de prepararnos para lo inevitable. Pero, ¿estamos escuchando su mensaje? En las leyendas egipcias, el caos siempre es derrotado por el orden, pero no sin sacrificio. Este balance cósmico nos habla de la capacidad de la humanidad para enfrentar los desafíos más grandes y, eventualmente, superarlos. ¿Estamos preparados para nuestra propia batalla? Si el destructor regresa, como sugieren algunos teóricos, el mundo deberá unirse para enfrentar el desafío. Este es un recordatorio de que nuestra existencia en el cosmos depende de nuestra capacidad de adaptarnos y protegernos de las fuerzas desconocidas. Los textos egipcios no solo cuentan historias de miedo, sino también de esperanza. A través de la devastación, siempre había una promesa de renacimiento, de reconstrucción y de un nuevo amanecer. Este es el verdadero legado del destructor. Con cada noche que pasa, recordemos que el sol renace cada mañana gracias a la lucha eterna contra el caos. Este mensaje, encapsulado en la figura de Ra, es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz siempre regresa. El misterio del destructor sigue vivo, tanto en los textos antiguos como en nuestra imaginación moderna. Nos invita a mirar al cielo, a buscar respuestas y a reflexionar sobre nuestra conexión con el universo. ¿Qué más nos podrían estar diciendo los antiguos egipcios?